y de la Patria, se abre la sesión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. En primer lugar, se recibieron las excusas de la directora nacional del SENDA, la señora Natalia Rifo, que había sido invitada para exponer respecto del segundo punto de la tabla, que es el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas, y al mismo tiempo expresa su interés en participar en una próxima sesión en esta comisión. Luego se han recibido otros documentos, 4. El primero de la senadora Carmen Gloria Aravena, en la cual solicita si se puede invitar a 2 instituciones, la Asociación Nacional de Centros de Padres y Apoderados de los Colegios de Asociaciones de la FIDE y el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, para el proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial. Recuerdo, proyecto que ha estado siendo discutido por esta comisión con algunos invitados y que el plazo para presentar indicaciones vence este próximo jueves 8 a las 12 horas. De la señora Patricia Varela, ella es docente del Servicio Local de Educación Pública Atacama, mediante la cual remite los documentos respecto a la denuncia ingresada al Servicio Local de Educación correspondiente y a la comisión respectiva para su mayor información. Hay una serie de documentos que nos hicieron llegar. De la presidenta de la Federación de Funcionarios DAEM de la región de la Araucanía, FERFUDAR, señora Carolina Daidet Quijada, quien en conjunto con la Coordinadora Nacional de Funcionarios DAEM, CONAFUDAEM, solicita audiencia a esta comisión para exponer sus planteamientos respecto de la Ley 21.040, que es la ley que creó el sistema de educación pública. Y finalmente, el señor Francisco Amado expone, Arnado, estoy con problemas de... No, que no los puedo usar casi. Mediante el cual expone que la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil, administrada y representada legalmente por el alcalde Luis Valenzuela Cruzat, ha entregado a los profesores y asistentes de la educación el 40% de las remuneraciones correspondientes al mes de mayo del presente año, y que hasta la fecha no han recibido respuesta concreta o formales de las razones de aquella decisión. Añade que informalmente se ha dicho que a la corporación se le han embargado cuentas corrientes por no pago de deudas. Con lo anterior, la comunidad educativa paralizó sus funciones, donde muchos de ellos están analizando la posibilidad del autodespido, que conlleva eventualmente al cierre de escuelas o liceos de la comuna. Por ello, solicita a esta comisión, en la medida que lo pueda así realizar, oficiar a la Municipalidad de Tiltil, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil y al Ministerio de Educación y a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado, para que puedan indagar, resolver y sancionar lo ocurrido con más de 200 profesores víctimas de esta decisión. Muchas gracias, señor secretario. A ver, respecto de la solicitud de la senadora Carmen Gloria Aravena para recibir en audiencia a la Asociación Nacional de Centros de Padres y Apoderados de los Colegios Asociados a la FIDE y al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, perteneciente a la Fundación Chile Familia, en la discusión del proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial, lo dejamos registrado para poder proceder cuando efectivamente, cuando esté en tabla el proyecto. De la señora Patricia Varela, docente del Servicio Local de Educación Pública de Atacama, en que nos hace llegar una serie de documentos. Vamos a revisar y proceder en consecuencia. ¿Esos documentos están...? De la presidenta de la Federación de Funcionarios DAEM de la región de la Araucanía, también los dejamos en registro para poder convocarlos en el momento en que le demos audiencia. Tenemos una enorme cantidad de organizaciones solicitando audiencia para dar a conocer su opinión respecto del proyecto de ley que modifica diversas normas en relación con la educación pública, la ley 21.040. Así que vamos a tener que ordenarlos y fijar una jornada de audiencia para poder escucharlos a todos ellos. Respecto de
del señor Francisco Arnado, yo sugiero que oficiemos a la Municipalidad de Tiltil, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Tiltil y al Ministerio de Educación, yo me quedaría hasta ahí, para que nos informen sobre la situación que se está viviendo con respecto a la educación en la comuna de Tiltil y que ha significado que en el mes de mayo solo se han cancelado el 40% de las remuneraciones. Lamentablemente y dolorosamente yo tengo información de que en otras comunas está ocurriendo exactamente lo mismo, así que esto va a meritar que tengamos que reunirnos con el Ministro de Educación, convocar al Ministro de Educación muy prontamente. Entiendo que la Municipalidad de Punta Arenas está con el mismo, también hemos sabido de Ancud con la misma situación. Yo no conocía la situación de Tiltil y es probable entonces que tengamos varias más en idéntica situación. Entonces, ¿se acuerdan los oficios señalados? Senador Sangüesa. Yo agregaría la Superintendencia de Educación, porque también debieron estar los antecedentes ahí. Toda la razón. Agreguemos a la Superintendencia de Educación. Hola, ¿cómo está, subsecretaria? Muy bienvenida a su equipo. No, usted viene muy a tiempo porque está para el punto número 2 de la tabla. Vamos a comenzar inmediatamente con el proyecto de ley que está indicado en el número 1 de la tabla, que protege los derechos de estudiantes, cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando la conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. Para este proyecto de ley, nosotros habíamos invitado al señor subsecretario de Educación Superior, don Víctor Orellano, quien entiendo que ya está por Zoom. Ahí lo vemos. Don Víctor, muchas gracias, que yo tenía información, sí, contradictoria. Pero le agradecemos mucho que esté presente. Nos interesa mucho tener su opinión sobre esta iniciativa que es una moción de un grupo de diputadas y diputados. Sí, el señor secretario va a hacer una relación e inmediatamente luego de ello le damos la palabra al señor subsecretario de Educación Superior. Don Francisco. Presidente, senadores, como usted ha señalado hace un momento, es un proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que se inicia en una moción de los diputados señoras Bello, Mix, Olivera, Orsini, Rojas, Schneider, Serrano y Tello y los diputados Cornejo y Santana. Ingresó al Senado el 22 de marzo del año 2023, luego de haber sido aprobada, salvo 4 disposiciones, por 146 votos a favor. Este proyecto de ley fundamentalmente señalan sus autores que se inicia a partir de la constatación de no existir los resguardos adecuados del embarazo, la maternidad, la paternidad, ni tampoco la condición de cuidadores o cuidadoras de estudiantes de instituciones de educación superior. Agregan que esta situación a los que mayormente afecta es a las estudiantes, porque son tradicionalmente las estudiantes las que han tenido que asumir este tipo de funciones, lo cual limita sus niveles de autonomía. En ese sentido, señalan sus autores la importancia de adoptar medidas que se ajusten tanto al principio de corresponsabilidad familiar como al principio de corresponsabilidad social. En ese sentido, en el ámbito de la educación superior, añaden, debe de conciliarse la vida académica, personal y familiar, asumiendo las instituciones de este nivel educativo un rol central y asumiendo una serie de funciones, una serie de obligaciones. En ese sentido, se plantean que estas instituciones adopten las siguientes medidas. Primero, dictar normas internas que contengan políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación de alumnos en situación de embarazo, maternidad o paternidad o que tengan el carácter de cuidadores. Asimismo, prohíbe la discriminación de aquellos estudiantes que se encuentren en algunas situaciones que se han señalado en cuanto a su ingreso, permanencia, egreso, licenciatura o titulación. Asimismo, permitir a los alumnos
postergar o suspender sus estudios cuando se encuentren en esta situación. También el permiso a las estudiantes embarazadas para postergar o eximirse de actividades académicas o evaluaciones que pueden afectar su salud o la del feto. Justificar la inasistencia a actividades o evaluaciones durante todo el tiempo del embarazo y hasta los 10 años de vida del niño o la niña, o cuando se trata de una situación de enfermedad de la persona bajo cuidado. Además, exigir a las instituciones de educación superior disponer las medidas de flexibilización académica necesarias y, finalmente, que ellas propendan a contar con equipamiento e infraestructura que permita ejercer tareas de cuidado. Esto es fundamentalmente lo que propugna este proyecto de ley que, como les insisto, ingresó al Senado el 22 de marzo y que cuenta de este año con 2 artículos permanentes y una disposición transitoria. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. Ofrecemos la palabra entonces al señor Superintendente de Educación Superior, don Víctor Orellana. Don Víctor tiene la palabra. Muchas gracias, senador. Subsecretario, pero superintendente José Miguel Salazar, no, de Educación Superior, no creo Perdón, subsecretario. que un servicio autónomo y él tiene que fiscalizarla al sector, es muy importante. Un gusto para mí estar con ustedes. Pido por favor se me permita presentar y compartir pantalla, no sé si puedo hacerlo a través de Zoom. Sí, en efecto, ahí puedo iniciar presentación. No sé si se ve, ¿no? Sí se ve. Por favor. Sí, perfecto. Ya. Quisiera partir señalando que este es un proyecto que despierta mucho entusiasmo en el Ministerio de Educación, en el Ejecutivo. Nosotros nos sumamos como, a patrocinar este proyecto que protege los derechos de estudiantes cuidadores de la educación superior, promoviendo la corresponsabilidad y asegurando conciliación entre actividades familiares, académicas y formativas. Voy a plantear algunos antecedentes muy breves. Las personas que cuidan, como se sabe, ¿no?, son principalmente mujeres. Acá les pido poner atención, estos son datos de 2017, esto es importante, son datos previos a la pandemia. Como pueden ver, tenemos una población que no está inactiva desde el punto de vista económico y no se encuentra estudiando, y la cantidad de mujeres prácticamente duplica a la de varones, un poquito más de hecho, es un 17,5%, y luego cuando se identifican las razones de esta... digamos, de esto, tiene que ver con el cuidado, ¿no? Sabemos que hay que hacer el hogar y cuidado, el cuidado es muy relevante. Por tanto, este es un proyecto que busca establecer las flexibilizaciones, las respuestas institucionales para poder incorporar a más personas al estudio y por ende también incorporarlos a la actividad económica posteriormente, digamos, para que se incorporen a la población económicamente activa. Como decía, las personas cuidadoras son mayormente mujeres. Este proyecto, por supuesto, protege los derechos no solo de las mujeres cuidadoras, también de los hombres y los varones en caso de que así sea. Esto esperamos enfrentar trayectorias educativas que hoy día son desiguales, que después nos generan problemas en retención y en titulación. Esto es un aspecto que vamos a trabajar en otras también iniciativas del Ministerio, pero esta creemos que puede tener un impacto positivo en la retención y en la titulación. Y hasta hoy día teníamos inexistencia de políticas que permitan conciliar estudios, trabajo de cuidados y trabajo remunerado, y todo esto, por supuesto, impacta en las trayectorias, por eso este proyecto de ley nos parece tan relevante, ¿no? ¿Por qué es importante este proyecto de ley? Aborda un aspecto estructural de la desigualdad, el trabajo no remunerado, en particular el trabajo de cuidado. Esto es una preocupación global del gobierno, esto lo estamos trabajándolo a partir de las iniciativas como el Sistema Nacional de Cuidado, y como van a ver adelante, este proyecto establece bastante colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social. Luego establece un estándar de corresponsabilidad común para todas las instituciones de educación superior. Establece un mínimo, un marco legal mínimo al cual se deben adaptar las instituciones, y luego contribuye a disminuir las brechas de género en inserción laboral de las mujeres. Esto es muy relevante porque todavía nos falta por incorporar
personas, a la población económicamente activa, y en particular esto es muy difícil en el caso de las mujeres, y por eso incentivar una mayor incorporación de mujeres al estudio, flexibilizar las trayectorias educativas de tal manera que puedan ser compatibles con sus vidas reales, va a tener un efecto positivo también en la economía. El contenido del proyecto de ley, el artículo 1, que establece el objeto de la ley, establecer y regular el derecho de estudiantes de la educación superior que se encuentren en situación de embarazo, maternidad, paternidad, que tengan el cuidado personal de una niña o niño, que acrediten tener el cuidado principal de una persona con discapacidad o dependencia, para asegurar la conciliación entre sus responsabilidades familiares y sus actividades académicas y formativas, en concordancia con el principio de corresponsabilidad social y familiar del cuidado. En nuestro artículo 2, el sujeto obligado son todas las instituciones de educación superior pertenecientes al sistema de educación superior, si acreditadas, no acreditadas, si están dentro del acceso vía PAES o no. Digamos, acá se trata de dar un marco a todas las instituciones. Y la obligación es dictar normas internas que contengan políticas y acciones que garanticen y faciliten el ejercicio del derecho a la educación de estudiantes cuidadoras y cuidadores. El artículo 3 define la condición de cuidador o cuidadora y la forma de acreditarlo. Esto se hace a través de mecanismos que estamos tratando de interconectar con el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Luego el artículo 4, discriminación arbitraria. Esto es muy relevante, considerando que es un tema particularmente sensible. Prácticas de discriminación a estudiantes cuidadores o cuidadoras en el ingreso, permanencia, egreso, licenciatura o titulación, ¿no? El artículo 5 establece la posibilidad de postergar o suspender los estudios con la interrupción de plazos máximos de egreso, grado y titulación, y la mantención de los beneficios estudiantiles, entre ellos gratuidad. Esto es muy importante porque hoy día esta norma permitiría a las personas postergar o suspender sus estudios sin perder sus beneficios estudiantiles, cuestión que es muy relevante para la toma de decisiones de las personas. El artículo 6 concede un permiso especial para estudiantes embarazadas para postergar o eximirse de actividades académicas. Esto también es muy relevante. No siempre las instituciones contemplan normativas de esta naturaleza interna, ¿no? El artículo 7 da derecho a justificar la inasistencia a actividades y evaluaciones académicas por asistencia a consulta o control médico, ¿no? El artículo 8 da derecho a justificar la inasistencia a actividades y evaluación académicas por enfermedad de persona que se encuentra bajo cuidado. Esto también es muy relevante. No tenemos hasta hoy instrumentos que nos garanticen ello cuando una persona se enferma a su hijo, ¿no? O persona a la que cuide. Artículo 9, hay una obligación de la institución de educación superior de establecer normas internas que contemplen medidas de flexibilización académica, como por ejemplo condiciones de estudio, contenido mínimo. Nos referimos a prioridad en la inscripción de asignaturas y actividades curriculares, interrupción anticipada de asignatura, exigencia de un porcentaje menor de asistencia en aquellos casos en que se requiere asistencia para la aprobación de los ramos, derecho a alimentar a la niña o al niño por 2 horas, reprogramación o flexibilización en la rendición de evaluaciones y confección de calendarios especiales. Y luego la obligación de resguardar la calidad de la formación académica por parte de la institución. Artículo 10 procura, esto no es mandatorio, pero sí procura que las instituciones avancen en equipamiento e infraestructura adecuada para la accesibilidad y el cuidado dentro de sus dependencias. Hoy la mayor parte de los proyectos, digamos, de infraestructura de la educación superior están incorporando accesibilidad universal, pero esta ley nos permite luego, los instrumentos de financiamiento con los que cuenta el Ministerio de Educación, incentivar líneas, por ejemplo, que permitan a las instituciones destinar algunos de los fondos que nosotros trabajamos para, digamos, adecuaciones de esta naturaleza. Y lo mismo por eso el proyecto procura, le dice a las instituciones que procuren contar con sistemas de cuidado dentro de sus dependencias, incorporando en ello prácticas y pasantías. Nosotros también podemos luego, a través de los distintos fondos, incorporar esto como una línea y dar la posibilidad a las instituciones de llevar adelante estas actualizaciones, ¿no? Esto del artículo 11 es muy relevante, son aprendizajes del trabajo de la ley 21.369, que previene el acoso sexual y la violencia de género en nuestras instituciones, porque reconoce la autonomía de la institución de educación superior para dictar las normas internas pertinentes
al mismo tiempo que luego mandata a la Superintendencia de Educación Superior a dictar una norma de carácter general que establecerá el contenido mínimo y de algún modo va a ser una guía para las instituciones para elaborar esta política, ¿no? En la ley 21.369 no tuvimos este papel de la superintendencia y por lo tanto muchas instituciones carecían de la claridad para dictar las normas internas. Luego se hicieron orientaciones por parte del Ministerio de Educación, pero acá la idea es que la superintendencia dicte una norma general en caso de que las instituciones no hagan esto, no tengan sus normas internas, la norma de carácter general de la superintendencia aplicará internamente de forma supletoria, ¿no? Y bueno, el artículo 12 también reemplaza en el inciso primero del artículo 11 de la ley 21.370, la Ley General de Educación, la frase el embarazo y la maternidad por la frase el embarazo, la maternidad y la paternidad, cuestión que consideramos parte de nuestra política, o sea, de una orientación más social, de una corresponsabilidad más social y familiar en el cuidado. ¿Cómo ha sido la tramitación? Este ha sido un trabajo conjunto de los parlamentarios y parlamentarios y el Ejecutivo. Nosotros nos hemos sumado a este proceso y fue aprobado unánimemente en la Cámara. Así que es un proyecto que despierta un amplio consenso para el cual a nosotros nos gustaría avanzar aceleradamente, de tal modo de luego pasar al trabajo de las instituciones y de la superintendencia en establecer las normativas internas y poder hacer que esto sea realidad lo antes posible para las personas que cuidan y estudian, ¿no? Que nos parece muy, muy importante. Así que hasta ahí me quedo yo. Muchas gracias. Me acompañan también presencialmente. Allá en la sesión está mi jefa de gabinete, que es la subsecretaria subrogante, está Miki Peralta, y luego está también Irune Martínez, nuestra asesora de género de gabinete de la subsecretaría. Así que muchas gracias. Yo me quedo hasta acá. Muy bien, muchas gracias, señor subsecretario. Quiero ofrecer la palabra por si hubiera alguna consulta. Quiero también agradecer a la subsecretaria subrogante y a quienes integran su equipo por estar aquí presentes en la sesión. Si hubiera alguna consulta, senadora Carmen Gloria Aravena. Me da la impresión que hay algunas cosas, algunos aspectos que son de atribución exclusiva, puede que esté equivocada, y también cómo nos hacemos cargo de las instituciones privadas. Si bien comparto plenamente el objetivo del proyecto, yo fui estudiante universitaria con guagua, así que sé que esto es maravilloso y es muy bueno, porque uno tiene que seguir promoviendo que las personas no dejen de estudiar. Pero me preocupa eso, que es más bien legislativo, pero que antes que se nos vaya el subsecretario. Eso solamente. Muchas gracias, senador Sangüesa. ¿No por el momento? No. A ver, yo tengo un par de consultas sobre admisibilidad al subsecretario, porque si hubiera algún tema de admisibilidad, la idea sería que ustedes pudieran presentar las indicaciones para salvar y así evitarnos cualquier dificultad posterior. Pero también quisiera plantear a la comisión que, como una forma de continuar con este proyecto, pudiéramos invitar a un rector de alguna de las universidades, rector o rectora, por supuesto, y lo mismo tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y de esa manera formarnos una idea. Senadora Yasna Proboste, muy bienvenida, y de esa manera formarnos. Disculpe, presidente, pero estaba en una sesión de Senado en tus salas. Sí, senadora Proboste, muchas gracias. A ver, yo las indicaciones que, son indicaciones del Ejecutivo ya. Ustedes patrocinaron, ya, porque Ahora entendimos, claro. yo no sé si el subsecretario nos está ofreciendo combos Sí. desde allá. No, le estoy diciendo que sí, que son indicaciones del Ejecutivo. Discúlpeme. Es que yo solo veía Senador. su puño, subsecretario. No, senador, yo soy un hombre pacífico. Ya, porque, a ver, aquí se está estableciendo obligaciones para la Superintendencia de Educación Superior, pero la Secretaría me indica de que ustedes patrocinaron estas indicaciones, por lo tanto, vienen cumpliendo con las formalidades que correspondan. Pero yo creo entonces que, si le parece a la comisión, pudiéramos invitar a una rectora o rector de una universidad estatal y pudiéramos también a alguien de una universidad privada para que
ellos nos den su opinión y en función de ello resolver para no dilatar más la tramitación de este proyecto. Senadora Aravena. Bien breve, pero dado que es un proyecto pequeño, pero muy, muy relevante, en mi opinión debiéramos ver que hay legislación comparada en otros países, puede que incluso la biblioteca tenga algún estudio, o puede ser que a propósito de este proyecto la Cámara de Diputados lo haya solicitado. Pero a mí particularmente, entendiendo que hay países que hoy día tienen una mayor tasa de vinculación a la educación universitaria y a la participación de la mujer, me parece importante que sepamos qué está pasando en otros países respecto de esto que es nuevo, que ha quedado siempre como el criterio más que nada. Bien, no habiendo problemas de admisibilidad o estando aclarado ese punto, vamos a resolver nuestros invitados, que probablemente nosotros podríamos invitar al presidente del CRUSH, ¿verdad? Del Consejo Rector de la Universidad Chilena, y también al presidente del G9, y con eso estaríamos resolviendo. La Cámara de Diputados tuvo bastantes más personas invitadas, pero yo creo que nosotros podríamos quedarnos tranquilos. Ahora, si viéramos que fuera insuficiente o si hubiera discrepancia. Senadora Proboste. Sí, presidente, me parece muy importante esta iniciativa y yo quisiera solicitar que pudiésemos invitar a Macarena, que hoy es asesora legislativa, pero que siendo estudiante realizó un estudio para visibilizar esta realidad. Macarena es asesora legislativa de la senadora Claudia Pascual. Y tiene un estudio muy interesante en esta materia. Así se acuerda, la invitamos. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Yo creo que, bueno, esta es una muy buena iniciativa. Hay varias cosas que debiesen estar ya, o sea, que debiesen ser en la práctica, que tienen que ver con otras legislaciones, como la discriminación. Entonces, consultarle al subsecretario si ellos tienen antecedentes de incumplimiento de estas situaciones. Además, si no me equivoco, hay un protocolo que tenían que tener establecido las universidades que tiene que ver con el acoso, que son temas porque podemos avanzar en la legislación, pero si en la práctica no se están cumpliendo e implementando, como bien dice la senadora Proboste, no avanzamos mucho. Yo creo que este es un proyecto de toda lógica. Yo soy presidente de la Comisión de Mujeres y tiene que ver con la corresponsabilidad, lo que yo me alegro que ya sea un tema que esté instalado. Hoy día tenemos claridad todos los que somos padres de la responsabilidad que nos corresponde en el cuidado de los hijos. Por eso no puede ser solamente pensado este proyecto de ley en la mujer. Yo creo que ahí se toma muy bien el tema al considerar tanto a hombres y mujeres que estén estudiando, porque también tenemos situaciones donde hay hombres que se hacen cargo del cuidado de sus padres o de sus hijos. Entonces, es algo que yo creo que es un avance importante. Pero me gustaría saber cómo es el estado del arte actual, si efectivamente estas cosas siguen ocurriendo. O sea, ya sería impresentable que hoy día se le negara, por ejemplo, el derecho a titularse a una niña embarazada o existiesen restricciones dentro de cualquier estamento universitario respecto a estas condiciones. Muchas gracias, senador Sangüesa. Tiene la palabra el subsecretario. Muchas gracias, senadores, senadoras. Voy a tratar de abordar sus planteamientos. Parto por lo que señalaba la senadora Aravena. Este es un proyecto que se aplica a toda la educación superior, incluye instituciones públicas y privadas, y también incluye instituciones universitarias, centros de formación técnica e institutos profesionales, y estos
también muy importante porque muchas, en el caso de las mujeres, muchas mujeres a veces estudian vespertino, de noche, eso genera problemas también, dificultades de cuidado, y por lo tanto este proyecto tiene una mirada sistémica, es decir, mandata a las instituciones a generar normas internas para todo el sistema. Por ende nos parece que no hay una particularidad ahí, sino que se intenta regular a todo el sistema. Respecto de los planteamientos del senador Sangüesa, este es un proyecto que tiene un objeto específico diferente a la ley 21.369, que intenta prevenir el acoso y la violencia en las instituciones. Se trata más bien de un sistema más bien de protección a estudiantes, cuidadores y cuidadoras. Habría que consultar a la superintendencia el incumplimiento de alguna norma general de discriminación. Lo que sí yo le puedo decir es que el hecho de no contar con una normativa de esta naturaleza ciertamente incentiva el abandono por parte de personas cuidadores y cuidadoras, incentiva el abandono. Eso quizás no es explícito, quizás habría que ver el detalle, habría que consultar con la superintendencia. Quizás no es explícito, pero el hecho de no tener flexibilidad con por ejemplo, con criterios de progresión académica, incentiva la deserción, y nosotros sí tenemos en el sistema, sobre todo a nivel técnico profesional, tenemos un problema de retención importante, o sea, y tenemos tasas de titulación no lo suficientemente altas que nos gustaría. Por tanto, nosotros creemos que ahí sí se producen situaciones de injusticia, aunque incluso no sean directamente formas de discriminación, y que este proyecto avanzaría en la dirección correcta. Respecto al papel de la superintendencia, es muy importante que esto es un aprendizaje respecto a la ley 21.369, el hecho de que la superintendencia tenga que generar una norma mínima va a armonizar el sistema, y por lo tanto va a permitir construir, por decirlo de algún modo, un piso mínimo a toda la educación superior, ¿no? Y como también señaló el senador Sangüesa, lo que nos interesa acá como Ejecutivo es promover una consideración social sobre los cuidados, es decir, también extender estos derechos a varones que se hacen cargo o de familiares enfermos o de sus hijos o hijas, y esperamos trabajar esto conjuntamente con las instituciones, ¿ah? Una vez que este proyecto ojalá tenga una tramitación rápida, una vez se apruebe y una vez venga el trabajo con la superintendencia, queremos trabajar directamente con las instituciones. Nosotros tenemos un sistema coordinador del aseguramiento de la calidad de la educación superior, que es el SINASE, donde nos encontramos con la Comisión Nacional de Acreditación, con la superintendencia, y ahí también quisiéramos avanzar en compartir experiencias con la superintendencia, de tal manera que esta normativa que ellos tendrían que hacer se haga lo más rápido posible. Así que yo simplemente agradecer y solicitar a la Comisión que la tramitación de este proyecto avance con celeridad, toda vez que fue aprobado de manera unánime en la Cámara. Muchas gracias, señor subsecretario. Entonces, yo creo que lo más probable es que este proyecto lo vamos a poner en tabla el próximo lunes, invitando a presidente del CRUSH, presidente del G9. Yo creo que también debiéramos invitar al superintendente de Educación Superior, y sí, la persona que indicó la senadora Proboste, y si fuera necesario alguien más, y yo creo que ya podríamos incluso votar a lo menos en general ese mismo lunes. Señor subsecretario, muchísimas gracias por su participación. Sabemos que está, entiendo, fuera de Santiago, ¿no? Así que muchas gracias por haberse conectado. Muchas gracias a ustedes. Estoy compartiendo en Brasil con el Ministerio de Educación brasileño y con el Ministerio de Educación argentino y el Grupo de Montevideo de Universidades Estatales. Así que acá estamos trabajando en varias cosas de interés multilateral. Así que... Es muy injusta la vida, señor subsecretario. Muy bien, mucho éxito en su jornada, mucho éxito. Y agradecemos a su equipo, que efectivamente damos fe que ha estado aquí presente y muy pendiente de la tramitación del proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Me despido de la comisión. Hasta luego. Vamos a pasar al segundo proyecto de la tabla, que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de promover el desarrollo de políticas educacionales para la prevención de conductas delictuales y consumo de drogas. Para ello, hemos
pedido escuchar la opinión de la subsecretaria de Educación, señora Alejandra Arratia. Muy bienvenida, muchísimas gracias, tiene la palabra. Ahí sí, sí, ahí sí. Muchas gracias, senador. Por su intermedio, saludar a la senadora, el senador Sangüesa, la senadora Proboste y Aravena, para no discriminar, pero como era uno y eran dos, y al equipo. Bueno, nosotros desde el Ejecutivo, por cierto, valoramos este proyecto que aborda algo que sin duda es necesario. Es importante considerar algunos elementos de modo tal de mejorar, uno podría pensar como la sinergia en que este desafío es abordado desde la escuela, ¿no? Si bien es cierto que el hacer explícito estos artículos y estas especificaciones puede ayudar, estos no son cosas que actualmente no estén de alguna manera, están un poco más implícitas. Yo tengo aquí abierta la Ley General de Educación, en particular yo diría que en los artículos 28, 29 y 30, que señalan los objetivos generales para la educación básica, parvularia, básica y media. Sobre todo diría que los primeros artículos más vinculados al desarrollo en el ámbito personal y social dicen relación con elementos que están sin duda vinculados con lo que plantea el proyecto de ley, ¿no? En la línea de concientizar desde una temprana edad a los estudiantes sobre los efectos jurídicos y sociales de los delitos y las nocivas consecuencias del consumo de drogas y sustancias ilícitas. En el fondo, dado cómo se abordan los objetivos generales, quedan de alguna manera implícitos en esto. Sin perjuicio de ello, dado que de alguna manera quedan implícitos y que no está planteado de la misma forma, puede ser una ayuda, ¿ya? Nos parece que es importante en todo caso algunos elementos, quizás algunos elementos más prácticos para facilitar la gestión en la escuela. Voy a hacer algunas recomendaciones que desde el Ejecutivo nos parece que podría ser interesante considerar, ¿no? En primer lugar, dado que hoy día existen distintos planes en la gestión de los establecimientos educacionales que se asocian, en el marco del plan de mejoramiento educativo, los PME de los establecimientos educacionales, los establecimientos hacen una evaluación de su situación y de sus distintos ámbitos de gestión y en base a eso hacen el plan de mejoramiento, pero ellos tienen que hacer una serie de otros planes. Tienen que hacer, por ejemplo, el plan de sexualidad, el plan de formación ciudadana, el de convivencia. El plan de formación ciudadana, de hecho, es uno que emana de otra ley, si mal no recuerdo, la 20.901, no es la 901, pero es la ley que crea el plan de formación ciudadana, exacto. Entonces, lo que pensamos es que quizás podría ser relevante, más que especificar que tengan que hacer un plan, es que tengan que incorporar elementos vinculados con estas temáticas en alguno de los otros planes. ¿Me explico? Porque muchas veces, y hemos recogido evidencia de eso, los establecimientos educacionales, como tienen que hacer tantos planes distintos, finalmente el hacer el plan se convierte más que en un proceso de desarrollo de capacidades y de pensar cómo hacer una experiencia formativa que sea integral y que responda a la necesidad de estos planes, se convierte muchas veces más en, responderle al Ministerio de Educación que nos está pidiendo hacer este plan. ¿Me explico? Y creemos que en ese sentido podría ayudar, que en el fondo, más que decir necesariamente otro plan, más que crear un instrumento nuevo, los instrumentos vigentes puedan incorporar estas temáticas, ¿ya? Que es una modificación, que podría ser algo que, manteniendo el fondo, permite hacer una forma que sea quizás un poco más articulada desde la perspectiva educativa. En ese sentido, algo que se valora harto en la evidencia, en la evidencia de mejoramiento educativo, es la importancia como de la coherencia sistémica, ¿no? Entonces, avanzar en que esta política tenga una cierta coherencia sistémica con los otros planes que tiene el Ministerio de Educación. Es importante además considerar que en esto, en esta temática, digamos, vinculadas con la sensibilización en torno a drogas, prevención de uso de sustancias ilícitas, consumo, nuestro trabajo se articula siempre con el SENDA y está muy vinculado en general con los temas de convivencia educativa. Entonces, ahí podría ser interesante vincularlo desde ahí.
Por otro lado, en los temas que tienen que ver con capacitación, eso es un elemento muy importante, porque además ahí los establecimientos educacionales hemos visto y hemos recogido, bueno, en relación a distintas temáticas, pero en particular respecto a este tema, muchas veces lo que sienten es que no tienen las herramientas para ver cómo abordarlo. Entonces ahí sería muy importante que se resguarde esa capacitación, y lo que nosotros hemos visto es que sería positivo incorporar que la capacitación que reciban los establecimientos educacionales en relación a estas materias, más que ser una capacitación como fija y estándar para todos igual, sea una capacitación vinculada con la evaluación y el diagnóstico que tengan los propios establecimientos, ¿ya? Los establecimientos educacionales tienen sus procesos de evaluación y ahí en ese sentido sería importante vincularlo, ¿no? Por otro lado, hay un tema que trasciende un poco a esto y que tiene que ver con otros proyectos de ley que ustedes han conversado sé que se han conversado aquí, que de hecho lo anunció el presidente la semana pasada, que es el tema del sistema de aseguramiento de la calidad. Nosotros en Chile tenemos, y aquí quisiera como profundizar un poquito, nosotros tenemos a nivel de las definiciones curriculares, basadas en estos artículos 28, 29, 30, los artículos 28, 29, 30 plantean una serie de objetivos para la formación y plantean que esos objetivos no necesariamente tienen que traducirse cada uno en una asignatura, sino que son más globales, ¿no? Y esos objetivos son bien amplios y son bastante alineados con el artículo número 2 de la Ley General de Educación, que, como ustedes saben, es un artículo que plantea que el objetivo de la educación es bastante global, habla del desarrollo de la persona en sus distintas dimensiones. Y las bases curriculares entonces plasman estos objetivos de los artículos 28, 29, 30 de una forma bastante amplia. De hecho, temas vinculados con el autocuidado, con las conductas como de cuidado de los demás, el cumplimiento de las leyes, el tema del consumo de sustancias nocivas, están presentes en el currículum. Sin embargo, por cómo nosotros tenemos organizado el sistema de aseguramiento de la calidad, que es un sistema que tiene bastante más fuerza o bastante más énfasis en las consecuencias punitivas y en el riesgo del cierre, muchas veces lo que pasa es que la experiencia formativa en la escuela está muy constreñida o muy como acotada a aquellas materias que son evaluadas por el CIMSE, lo que la literatura señala como estrechamiento curricular. El estrechamiento curricular es lo que se produce cuando uno tiene una alta cantidad de evaluaciones externas, sobre todo con consecuencias de castigo, en el caso de Chile con consecuencias de cierre asociadas, que lo que terminan haciendo es que restringen y de alguna manera acotan, por eso se llama estrechamiento, estrechan la experiencia formativa que hay en la escuela solamente aquellas cosas que son medidas por la prueba. ¿Me explico? Por eso, de hecho, bueno, hay vasta literatura que señala los riesgos de avanzar en mucha evaluación externa y hay también varias experiencias en Chile y varios espacios de deliberación y comisiones que se han formado, que han planteado cómo en Chile la evaluación externa está mucho más, hay un énfasis mayor en la evaluación externa en desmedro de la evaluación interna, que de hecho es lo que la evidencia señala que tiene mucho más impacto en el aprendizaje. Entonces, el tener tanta evaluación externa en desmedro de la interna hace que la escuela se concentre demasiado solo en lo que se mide para afuera. Y por lo tanto, todos estos elementos que tienen que ver más con formación integral, elementos vinculados a la dimensión más ética, más social, más de formación integral, más de autocuidado, más de orientación, por ejemplo, están menos abordados por el currículum, ¿ya? Me quise extender un poquitito porque esto también es parte de los fundamentos que nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Educación para las modificaciones al sistema de aseguramiento de la calidad, no en la línea de dejar de tener un sistema de aseguramiento de la calidad, sino que yo diría en dos líneas fundamentales. La primera, un sistema de aseguramiento de la calidad que resguarde y potencie de modo más decidido el acompañamiento a los establecimientos educacionales para la mejora educativa y en segundo lugar, reducir lo más posible, hola diputado,
lo más posible el estrechamiento curricular, ¿no? El estrechamiento curricular y responder de alguna manera a una demanda que viene, la verdad, tiene larga data en Chile respecto a la necesidad de una formación más integral. De hecho, los mismos estudiantes señalan, los estudiantes en este sentido tienen mucha claridad, es bien bonito escucharlo. Me imagino que a algunos de ustedes les ha tocado tener esta conversación muchas veces con jóvenes estudiantes, sobre todo en enseñanza media, que dicen, ustedes nos prometieron jornada escolar completa. Y nos prometieron jornada escolar completa para tener una formación más integral, para tener acceso a más arte, más deporte, más cultura, más actividades como que nos permitan integrar asignaturas. Y la verdad es que lo que tenemos es jornada escolar completa solamente para preparar las pruebas. Es bien duro cuando uno escucha las y los jóvenes que plantean eso. Entonces, sin duda, un proyecto como este puede ayudar en la línea de hacer explícito, pero en la medida que no vayamos abordando el tema más de fondo, de cómo tenemos organizado un sistema de aseguramiento de la calidad que pone muchos incentivos hacia la evaluación externa y menos hacia el apoyo y la evaluación interna y los procesos de mejora como del propio establecimiento, es muy difícil porque la atención para los establecimientos está siempre siendo lo que me van a evaluar desde fuera, más que cómo avanzar en una experiencia formativa más integral para las y los estudiantes, ¿ya? Porque efectivamente muchos de estos elementos son temas que están incorporados en la ley actualmente. En la ley, por un lado, la Ley General de Educación, en estos 3 artículos que les mencionaba, pero también en las bases curriculares, donde hay señalados varios de estos elementos. De hecho, bueno, esto tiene que ver con otra cosa, pero se los puedo compartir. Yo trabajé mucho tiempo en currículum y yo siempre les decía a los profesores, cuando trabajaban con el currículum, yo les decía, no lean los objetivos de aprendizaje todavía. Vayan siempre primero a leer los propósitos formativos de las distintas asignaturas, que es donde está de alguna manera esta promesa de abordar los desafíos más de los objetivos generales que están definidos en la ley, ¿ya? Por otro lado, bueno, otros elementos más que podrían incorporarse quizás es la necesidad de articular estos programas con otros programas que se están haciendo desde la perspectiva de Senda, el programa de habilidades para la vida y otro tipo de programas que apuntan en la misma dirección que lo que apunta el proyecto de ley, ¿ya? No, y finalmente también tenía el tema de la formación, junto con la importancia de vincular esto con los autodiagnósticos, vincular esto con programas que estamos haciendo. No se preocupe, usted es presidente. Gracias, gracias, no lo había visto. La necesidad de articular esto entonces con espacios de formación para las y los docentes, no tan solo desde la perspectiva de vincularlos con los planes, con el diagnóstico y la autoevaluación que se realiza en los propios establecimientos, sino que también con la formación que se hace desde el CPIP y desde las universidades en programas de formación continua, ¿no? Esos son, en el fondo, entonces, los elementos que nosotros nos gustaría tener como en consideración, sin perjuicio, y que creemos que es un proyecto que puede ayudar en esa línea de hacer más explícito algo que, por estar de alguna manera un poco más como implícito en la ley actual, muchas veces no queda tan visible, ¿no? Eso, y les iba a leer algunos artículos en que creo que está, pero creo que podemos profundizarlo después si quieren, pero no está fundamentalmente, yo les diría, en los artículos, en los literales vinculados al desarrollo personal y social, en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley General de Educación. ¿Ya? Muchas gracias, subsecretaria. Si alguien va a pedir la palabra, especialmente el autor principal, para darle después la palabra al resto de los senadores respecto a este tema en particular, este proyecto. Ya estamos iniciando además su discusión hoy día. Gracias, presidenta. Sí. Bueno, la idea precisamente de este proyecto es no solamente visibilizar, sino que sea parte del sistema. Hoy día el derecho a la educación está siendo transgredido en muchos establecimientos y además va en aumento. Cuando uno ve, no sé, el ingreso de armas por estudiantes en establecimientos educacionales
que ya no son los que estaban comprometidos con, digamos, con las tomas, sino que son casos a lo mejor aislados, pero que se van repitiendo a lo largo de nuestro país y en diferentes comunas. Entonces, ahí uno dice, algo está fallando. Y ese algo está fallando es porque o no lo tenemos visibilizado adecuadamente o no lo tenemos trabajado de la manera correcta. Entonces, el proyecto apunta a eso, a que sea bien específico con la visualización correspondiente y que nos permita poder evitar una tragedia en el futuro. Entonces, si nosotros lo subsumimos en otros planes que existen, finalmente va a quedar ahí, como decía lo mismo que decía la subsecretaria, en el sentido de que va a quedar como parte del cumplimiento de lo que hay que entregarle al Ministerio. La idea de hacerlo aparte es precisamente que podamos fiscalizarlo de la manera adecuada, porque esto es mucho más específico, implica el compromiso y tal vez una respuesta a muchos padres y apoderados que hoy día tienen una inquietud en temas que nos tienen sobrepasados. Chile aparece con un triste récord de tener el consumo de droga en estudiantes más alto de Latinoamérica, y no solamente eso, sino que además supera el de los adultos. Entonces, si no le damos la celeridad que se requiere y colocarlo, digamos, como primer tema en nuestros establecimientos educacionales, porque yo creo que hemos ido avanzando en los temas de convivencia, en los temas de discriminación. Hay ya otra mirada, pero en los temas específicos que tienen que ver con el consumo de droga vamos para atrás, y lo más grave es que en los temas de delincuencia también vamos para atrás. No solamente por estos hechos aislados que de repente se puedan encontrar armas en algunos establecimientos, hace poco en un establecimiento incluso se disparó un arma, sino que tiene que ver con también la utilización de jóvenes en la comisión de delitos. O sea, nosotros vemos en los delitos de mayor connotación pública que siempre aparecen jóvenes menores de 18 años que debiesen estar en sus establecimientos educacionales. Entonces, creo que la relevancia que tiene este proyecto tiene que ver con eso, con que hay un tema país que hoy día estamos sobrepasados y donde no vemos que existan políticas públicas que estén focalizadas en eso. Gracias, senador. Senadora Proboste. Gracias, presidenta. ¿Está encendido? Sí. Yo quisiera agradecer la intervención y la presentación de la subsecretaria, porque además ella lo contextualiza muy bien en el sentido en que, y que además nosotros también lo planteamos, en que esto, si bien es cierto, estaba en la Ley General de Educación, en el decreto con fuerza de ley, era importante a la luz de los hechos que hoy día estamos viviendo, profundizar y colocar un eje muy importante en la capacitación en estas materias a toda la comunidad educativa. Y yo me alegro, digamos, cuando usted menciona el CPIP, pero aquí también, como lo decía el senador Sangüesa, este vínculo con las propias familias, porque muchas veces la familia también desconoce los efectos legales que puede tener el que su pupilo se vea involucrado en uno de estos hechos. O por ejemplo, incluir también la necesidad de la relación más estrecha entre educación y salud para que los establecimientos no solo sean lugares libres de humo, de droga, sino para ver las consecuencias que esto tiene en la vida de ellos desde el punto de vista desde su sexualidad hasta lo que en ciudadanía, en el currículum, se denomina el autocuidado. Entonces, por eso creo que esta iniciativa, que tal vez se puede ver muy sencilla, tiene un alcance que es bien profundo, en cómo se elabora esta política para que los establecimientos educacionales la incorporen transversalmente en todas las herramientas que tienen a su alcance,
en los temas en los programas de convivencia, en los programas de ciudadanía. Bueno, cómo esto realmente baja como una política del establecimiento de prevenir en sus estudiantes a través de dar a conocer, difundir los efectos legales que tiene verse involucrado en situaciones delictuales. Muchas veces los jóvenes desconocen estos alcances y como se ha utilizado habitualmente por estas organizaciones delictuales la presencia o la autoría de menores de edad porque supuestamente no van a tener consecuencias. Bueno, esto también ha ido cambiando, la ley ha ido cambiando y hoy día sí tienen consecuencias. Entonces, creo que esto es importante. Me lo comentaba un ministro de este gobierno que en su tarea anterior los jóvenes sabían cuando se perdían en qué pasos andaban. Bueno, yo creo que hoy día es importante, a propósito de lo que son los anuncios también recientemente del propio presidente de la República, en que se va a comenzar a incluir inteligencia artificial y las mediciones biométricas, bueno, las consecuencias que esto tiene para los estudiantes. Entonces, a nosotros nos parece que ojalá pudiéramos acelerar la tramitación de esta moción. Eso, Presidenta. Ya quedan solo 15 minutos para terminar. Yo solo plantearle, subsecretaria y a los demás colegas, que yo felicito el proyecto porque la verdad es que lo que ha pasado a pesar del Senda y a pesar de los esfuerzos que han hecho distintos gobiernos es que el aumento del consumo de drogas va en aumento, no va en descenso. Por lo tanto, si los niños pasan una cantidad importante de horas en los establecimientos educacionales, tenemos un rol ahí muy importante que jugar. Tal como dice la senadora Proboste, del punto de vista de los padres, de la comunidad educativa, de los niños, es un tema complejo. Se dice incluso algunos estudios que hasta los 25 años el proceso de formación del cerebro todavía está ahí, dando vuelta. Por lo tanto, no es un tema menor el consumo de niños de drogas en niños que son incluso de octavo básico, según los últimos informes del Senda. Aclarar solo que el proyecto dice política referente al tema de delitos y drogas, no es solo un plan, porque uno entendería que el plan es de alguna manera algo secundario a una política que es algo más grande, que se haría quizás cada cuantos años, ¿no? 5 años, 10 años, no tengo idea, pero de alguna manera un plan es algo más pequeño, acotado y que tiene un plazo definido que probablemente es anual. Yo creo que no estamos haciendo bien las cosas y no es una crítica al gobierno, es una crítica a la sociedad respecto de un tema que es muy grave porque sabemos que efectivamente detrás de la droga hay delitos que están asociados a poder acceder luego, ¿cierto? Y también asociados, como bien lo dijeron mis colegas, y con esto termino, a muchas bandas criminales que utilizan justamente los jóvenes para delinquir. Y hoy día creo que muchas de las acciones que está planteando este proyecto, que son ejemplos de muchas otras cosas, yo pienso que no hay ningún padre o apoderado responsable que no quisiera, en caso de que esto sea obligatorio, saber cuál es la política respecto a estos temas cuando va a ingresar su hijo al colegio o hija. Y por lo tanto creo que es fundamental que esto se transforme en una obligación, porque de no hacernos cargo de esto vamos a seguir con niños absolutamente dependientes de la droga y lo peor de todo, también hay un tema que hay que abordar, y el tema de salud. El Ministerio de Salud aquí es muy importante y principalmente los temas vinculados a salud mental. Creo que hay que invitarlos y obviamente expertos en estos temas de la academia, que hay muchas en Chile que podrán indicarnos cuál es el camino a seguir más allá de la propuesta inicial. Así que me ha pedido la palabra el senador Espinosa. Así que adelante, senador. Creo que termina a las 5:30, ¿no? Perdón. Sí, no, solamente señalar en primer lugar que un proyecto, una iniciativa que es muy valorable, porque efectivamente uno visualiza el trabajo que realiza Senda en definitiva y uno no ve los impactos que tengan los territorios. Por lo tanto, cualquier acción que promueva obviamente políticas educacionales en los establecimientos en el tema de delitos y consumo de drogas, obviamente va a ser algo muy importante, más aún si tenemos en consideración un dato que es relevante, que es que Chile lamentablemente se ha convertido en el primer país de Latinoamérica de consumo de droga en la población menor a 25 años. Ese es un dato real, con mucho consumo, y
y obviamente también eso se ha visto facilitado porque obviamente nuestro país se ha convertido en un lugar estratégico para el paso de la droga o incluso obviamente la comercialización de la misma en el país. Así que yo considero que es bien importante esta iniciativa de ley. Felicitamos a sus autores y ojalá tenga un curso y un desarrollo legislativo, que sea expedito para que lo podamos tener, ¿no es cierto?, como proyecto, como ya ley de la República prontamente. No puedo dejar en el mismo plano de manifestar a la señora subsecretaria que, ¿cómo lo planteo? En el fin de semana, en el trabajo territorial, nos encontramos con inserciones en los medios públicos porque se está contratando a través de los servicios locales de educación, no sé si ustedes saben, profesionales para hacerse cargo de los temas de los territorios de la revinculación. Están saliendo ya los llamados. Y la verdad, ¿no es cierto, señora subsecretaria? Lo digo con mucho, yo diría, dolor, porque los montos que le proponen a esos profesionales territoriales para una tarea tan importante en el ámbito de la educación, que es recuperar a nuestros jóvenes, es realmente algo impresentable. Es 520.000 pesos a honorario. O sea, eso significa menos de 500.000 pesos en la práctica. Si queremos tomar el tema de la educación de verdad en serio, tenemos que partir por allí, cuando tenemos asesores de ministros, de subsecretarios que ganan 7 millones, 6 millones, 5 millones de pesos. Yo no estoy diciendo que ganen eso los territoriales, pero si queremos de verdad pensar en recuperar la educación pública, yo creo que la verdad que no estamos bien en ese sentido. Eso, muchas gracias. Disculpe, yo tenía que ver eso con el proyecto. No, pero está bien, sí, estamos para discutir todos los temas. Dado que el senador García, que es el presidente de la comisión, se ha tenido que retirar para votar en Hacienda, un tema que tiene que ver con los APR, yo les propongo que podamos enviar a través de correo electrónico a la Secretaría propuestas de invitados, porque creo que este es un tema muy, muy relevante para este proyecto en particular. Invitados o al menos proponer. Yo sugiero que claramente Salud tiene que estar aquí presente, el Ministerio de Salud dirá quién es la persona más indicada, pero hay estadísticas, hay informes, hay una cantidad lamentablemente lo dijo el presidente en su cuenta pública, de temas mentales que deben probablemente estar algunos vinculados al consumo de droga, entonces hay harto que ver. No digo que nos demoremos un año, sino que logremos escuchar a quienes tenemos que escuchar y la subsecretaría lo mismo, obviamente siempre como colegisladores, que ustedes puedan invitar personas que consideren que van a hacer un aporte al proyecto. ¿Le parece, secretario? Senda está pendiente. Senda está pendiente. Entonces, sí. Así es. Entonces la idea es que de aquí a esa fecha podamos al miércoles o jueves si pueden sugerir algunas personas, nombres o instituciones que pudieran venir. ¿Ya? Entonces, sin más, perdone, subsecretaria. Quizás, bueno, dos cositas. Respecto al tema de que sea una política, claramente, claro, eso facilita el que no se convierta en otro plan. No, en otro plan, como sí. Que creo que es importante porque en el fondo, en esa medida, ¿cómo facilitamos que la escuela tenga un abordaje sistémico de estos temas y no se conviertan en puros temas separados que no conversan entre ellos y no permiten como también el desarrollo de más capacidades? Y respecto a lo que está planteando el senador Espinosa, bueno, recojo el punto, por cierto, en todo caso, solamente como para explicar, es una contratación que no es para nada jornada completa ni nada, sino que es un trabajo específico que se acota a un tiempo acotado para ir a acompañar el trabajo que se está llevando. Bueno, esto tiene dos líneas. Uno desde los servicios locales de educación, que me imagino que es lo que usted vio, senador, me imagino. Y otro son los vinculadores territoriales, que es lo que los gestores territoriales, que es lo que se logró incorporar en el fondo en los FAEP, en el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, a través del trabajo que se hizo en la discusión presupuestaria el año pasado. En ese sentido, y ahí lo que se está haciendo es, bueno, ya se transfirió, eso ya va muy avanzado, se están contratando, tengo entendido que ya más de la mitad de los municipios ya terminaron la contratación, eso está caminando, digamos, ya pidieron los recursos y están haciendo esa contratación. Y quizás una cosa pequeña que contarles, una cosa, una cosa buena que pasó es que la semana pasada ya alcanzamos los 20.000 tutores. Los 20.000 inscritos para ser tutores. Así que en ese sentido algo bueno. Está por supuesto toda la etapa. Yo me inscribí y ya recibí el mail.
yo voy a preguntar. No, yo recibí el mail la semana pasada y ahora tengo que pasar a la etapa de entrevista, pero ya tenemos los 20.000, así que eso es algo positivo. Igual, seguirles pidiendo ayuda para invitar a través de las personas que nos están escuchando. Si tenemos más de 20.000, mejor. Mientras más tengamos, más podemos llegar, ¿no? Así que eso. También aprovecho para pasar el dato, me inscribí. Mi solicitud dice que fue recepcionada con éxito, pero no le han llegado todavía. Vamos a preguntar ahí, pero estamos... Ay, perdón. Además, se pueden meter en cualquiera de nuestras tutorías, pueden entrar desde las fundaciones que están haciendo a monitorear un poco. Hay ese sistema de control que pueden entrar siempre, así que capaz que nos toque visita ahí cuando estemos haciendo las tutorías. Quizás deberíamos inscribirnos todas. Vamos a ver cuánto tiempo se requiere para esto. Es 1 hora a la semana, senadora. No es tanto, así que vale la pena. Sí. Muy bien, tiene que ser es para tutoría, los 20.000 tutores. Solo terminar informando algo que seguramente iba a informar nuestro presidente, que dice relación con el viaje que hicimos a Copiapó. Darle las gracias nuevamente a la senadora Proboste, fue realmente muy productivo. Lo echamos de menos, pero él sí dio sus excusas, pero se las dimos a todos en las reuniones, pero sí decirles que también agradecerle a la Secretaría y al equipo, decirles que ya el senador va a estar trabajando en gabinete de alguna propuesta en función de los bastantes documentos y aportes que hizo la comunidad educativa ya para poder en conjunto obviamente con la dueña casa ver qué se va a hacer en función de acciones concretas, producto tanto del CELEP como proyecto de ley, pero también cómo nos hacemos cargo dentro de nuestras posibilidades de lo que hay que hacer para apoyar a la región que hoy día está complicada. Así que sin más que tratar y agradeciendo el tiempo, la dedicación en este día, cerramos la sesión.